tiempo más conveniente. Por ejemplo, yo en la cuestión misionera escuché que algunos, basados en el texto de que hay que predicar el evangelio en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta el último de la tierra, algunos le dan la interpretación de decir, bueno, vamos primero a Jerusalén y ya cuando esté listo Jerusalén, ¿vamos a dónde? A Judea, ¿verdad? Y así, hasta el último de la tierra. Bueno, déjenme les platico que si ese hubiera sido la forma de pensar de los que están, de los hermanos o los cristianos en Estados Unidos, México aún no estaría evangelizado, porque ustedes saben que el evangelio llegó por Estados Unidos. Es decir, Europa evangeliza a Estados Unidos y Estados Unidos se convierte en una potencia misionera a nivel mundial, incluido México llega, ¿verdad? Esta influencia misionera de Estados Unidos, pero ¿verdad que en Estados Unidos todavía no están completamente evangelizados? Entonces, por esta razón podemos ver que el Señor muchas veces no necesariamente esperará que nuestra vida esté resuelta en todos los asuntos para poder servir al Señor. Hay personas que dicen, cuando me jubile, ahora sí voy a servir al Señor. Pero si no fuimos capaces toda la vida de servir al Señor, nos vamos a jubilar y ¿qué cree? No lo vamos a servir. Por eso el Señor nos hace un llamado, y en muchas ocasiones nos hace un llamado cuando el tiempo parece lo más improbable. Entonces, en una ocasión el Señor llamó a su servicio a dos de los que serían sus discípulos, uno llamado Jacobo y otro llamado Juan, que se encontraban a la orilla del mar de Galilea. ¿Ellos qué estaban haciendo? Bueno, ellos estaban trabajando, estaban ocupados junto a su padre en una barca. ¿Y cómo era ese tiempo? Bueno, para ellos era un día normal. Estaban trabajando como pescadores, no había nada extraordinario, y en medio de su rutina, en medio de sus ocupaciones, se les aparece nuestro Señor, los mira y les extiende una invitación que cambiaría sus vidas para siempre. Él les dijo simplemente, síganme. Y el día de hoy vamos a aprender cómo nuestro Señor Jesús nos llama tal como estamos. Tal vez nos pudiera faltar algo de capacitación, tal vez pudiéramos tener otros compromisos, tal vez pudiéramos estar pasando por algunos problemas, y aún así el Señor nos puede llamar en medio de lo cotidiano para cumplir un propósito eterno. Entonces no espera que tengamos todo resuelto, sino que nos llama a confiar y nos llama a obedecer. Y hoy reflexionaremos en cómo este llamado impacta nuestras vidas, que significa dejar las redes que nos atan, y cómo el seguir a Cristo puede transformar radicalmente nuestro destino. El tema de hoy le he titulado La gran diferencia. Quiero que vaya conmigo a Mateo capítulo 4, versículo 17 en delante, que dice lo siguiente: Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Andando junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores, y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí vio a otros dos hermanos, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó, y ellos dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Bueno, me gustaría en primer lugar que analizáramos el relato. Nuestro Señor Jesús está al inicio de su ministerio, y Él estaba llamando a los primeros discípulos, a quienes estarían con Él los próximos 3 años y medio. Vimos algunos en escena, pero me gustaría más bien enfocarme en dos de ellos, Jacobo y Juan, que ellos se dedicaban al oficio de la pesca. Podemos decir que eran pescadores profesionales. Su vida entera giraba en torno al mar, a las barcas, a las redes, a los peces. A las redes no me refiero a las redes sociales, sino a las redes literales. Y en este momento ellos estaban remendando sus redes, es decir, estaban reparando su instrumento de trabajo que se había roto, y se había roto en el ejercicio de su labor. Ahora, para un pescador, una red rota significa pérdida,
para quien se dedica a la pesca. Por ejemplo, si usted es taxista y se le descompone su vehículo, entonces usted pues tiene una pérdida, porque el instrumento en el que ejecuta su trabajo, ¿verdad?, pues está descompuesto, usted no puede trabajar. Entonces podemos ver que esta red estaba rota y estos pescadores tenían un problema, porque para ellos significaba una pérdida. Al pescar peces, ¿verdad?, en esta red rota, los peces podrían escaparse, y al escaparse el esfuerzo que habían hecho pues se iba a desperdiciar. Entonces el trabajo de la pesca no termina con lanzar y recoger, sino también es necesario completar, que es sacar los peces del agua para poder entonces tenerlos ya listos para el fin que se considere más apropiado. Pero al estar las redes rotas, esto hace necesario restaurar la herramienta de cada día, en este caso la red. Y retomando el ejemplo del taxista, el taxista al tener su vehículo descompuesto, pues tiene que llevarlo a reparar. Ahora, un detalle más: no solo las redes estaban rotas, también en los pescadores existía cansancio, frustración y probablemente desánimo. Entonces los pescadores, que eran expertos, vemos cómo aún con su expertise los pescadores pueden estar pasando por situaciones difíciles, como el cansancio, la frustración, el desánimo, aunado a un problema meramente técnico, como puede ser que su herramienta de trabajo estaba fallando. Y esto nos enseña que ni la experiencia ni el esfuerzo humano puede bastar para darnos la total plenitud, porque, bueno, dicen por ahí un dicho, esto no es un proverbio y tampoco viene en la Biblia un versículo así, pero dice: al mejor cazador, ¿qué dice? Se le va la liebre. Al mejor cazador se le va la liebre. Y a veces podemos ser muy buenos para algo, pero en algún momento de nuestras vidas podemos tener algún problema que tenga que ver con nuestra expertise, con nuestro máximo talento o la facilidad que podamos tener para algo. El Evangelio de Lucas, en el capítulo 5, nos da la continuación de la historia. Lucas nos da un complemento de la historia que no viene en Mateo, y nos da un gran resultado. Veamos cómo la diferencia no la hace ni la experiencia ni el esfuerzo humano. Vamos a ver cómo la diferencia la hace nuestro Señor Jesús. Lucas capítulo 5, versículos del 4 en delante, que dice: cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces, ante la presencia del Señor y su indicación, el resultado fue una pesca abundante. Y esto nos enseña que el fracaso humano es la antesala para el poder divino. Cuando nosotros llegamos a nuestro techo, es la mejor oportunidad para ver la gloria de Dios obrando. Porque cuando Dios obra en una condición así o en una situación así, no podemos más que decir: solo Dios lo pudo haber hecho. Gloria a Dios, porque si no fuera por Él, esto no hubiera sido hecho. Entonces, por eso a veces somos rebasados, ¿verdad?, de nuestra capacidad, y en medio de nuestra incapacidad es cuando el Señor se puede presentar y hacer o cumplir su voluntad, de tal modo que solo Él pueda llevarse toda la gloria. Entonces, cuando el hombre o el ser humano reconoce sus límites, es cuando ahí está la gracia de Dios. ¿A usted le ha pasado alguna vez que dice: ya no puedo más con esto? Con esta deuda, con este problema, con esta situación, ¿qué voy a hacer? Y ahora, ¿quién podrá defendernos? Si no, no va a aparecer el Chapulín Colorado. En ese momento de nuestra incapacidad, cuando llegamos a nuestro techo, es ahí donde nosotros podemos buscar a Dios. Yo creo que uno de los momentos en mi vida donde yo realmente llegué a una situación
muy complicada fue una vez que nosotros tuvimos un percance en un campamento de jóvenes hace muchos años, y que nuestro niño Israel estaba inerte, había dejado de respirar y estaba prácticamente muerto. Entonces yo tengo tan presente que en ese momento hasta algo pasó que yo no podía ni levantarme de la impresión, me sentía que todo mi cuerpo estaba adormecido. Yo, que probablemente podría haber hecho alguna cosa en ese lugar, en las montañas, en la sierra de Chihuahua, y yo recuerdo que salí de la cabaña, ¿verdad? Todavía con mi cuerpo temblando y con mi cuerpo todo por la impresión. Recuerdo que lo único que veía, porque no había señal de celular, bueno, en ese tiempo todavía muchos no traíamos celular, yo se traía, pero pues no era tan común. Sin embargo, no había señal aunque trajera celular. Entonces yo recuerdo que lo único que vi fue pinos, fue montañas y luego el cielo. Pero ahí se me vino un versículo que dice: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y la respuesta que es: mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Recuerdo que bajé de esa cabaña que estaba en un segundo piso, había de una fogatada que tuvimos un día anterior, un poquito de soda caliente de sabor. A mí no me gusta mucho la de sabor. La abrí, le di unos tragos para ver si me alivianaba un poquito físicamente. Los jóvenes ya se habían despertado, había habido alboroto, y en este momento les dijimos: oren a Dios, vamos a llevar a Israel a ver qué pasa. Y nuestro niño pues estaba totalmente muerto. Entonces nos arrancamos en el vehículo, y a los pocos minutos, ¿verdad? Tal vez 10, no sé si 15, de la nada el niño ¡pum!, despertó de la nada. Y podemos decir que en nuestra total, ¿verdad?, problema, yo creo que si ustedes me preguntan cuál ha sido su peor problema, su peor experiencia, yo le podría decir fue esa. Y si usted me pregunta ¿y cuál ha sido su mejor experiencia, el mejor momento?, quiero decirle que también fue ese, porque en nuestra incapacidad es donde le damos la oportunidad para que el poder de Dios se manifieste. Gloria sea el nombre del Señor. Ahora, lo segundo sería una pregunta. Estos estaban remendando sus redes. ¿Qué significa remendar las redes? Y algo que llama mi atención es el significado de la palabra remendar. Entonces me fui a ver cómo se había escrito este texto en particular en el idioma griego, que es el texto original. Y la palabra que se usa para traducir remendar me llamó mucho la atención, porque la palabra que se traduce como remendar viene de una palabra griega catartizó. Entonces en griego catartizó significa ajustar, restaurar, perfeccionar o poner en orden. Entonces este significado no solo se trata de coser la red, sino se trata de restaurarla y volverla a su propósito original. Es decir, catartizó es que ellos estaban uniendo otra vez las redes, reparando las redes, restaurando las redes, para que la red pudiera tener el uso para el cual fue hecha. Pero me llamó mucho la atención que seguí buscando, ya cuando entendí, bueno, catartizó significa esto. Entonces pregunté, ¿en dónde más está la palabra catartizó en la Biblia? Y empecé a buscar, y sorpréndase, porque la misma palabra catartizó o catartizó se encuentra en otra porción de la Biblia que está en Efesios capítulo 4, versículo número 12, con un significado totalmente diferente. Y dice que después de mencionar la Biblia que Él constituyó los ministerios, los 5 ministerios, usted los conoce, versículo 12 continúa, dice, a fin de catartizó, que es perfeccionar. ¿A quiénes? A los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces la Biblia relaciona la misma acción de remendar con la de perfeccionar. Entonces la palabra usada en ambos casos es la misma. Y esto nos abre el panorama y nos hace reflexionar que así como los pescadores necesitaban remendar sus redes para cumplir su labor,
nosotros como creyentes, nosotros como hijos de Dios, nosotros como cristianos, necesitamos ser perfeccionados por Cristo para poder cumplir su llamado. Entonces aquí no se trata de que yo esté en mi mejor momento para poder servir a Dios. Déjame nomás que salga de deuda, Señor, y te voy a servir. Híjole, hermano, probablemente no salga. Bueno, no se lo deseo. Déjame nomás que mi familia sea perfecta y te sirvo. ¿Cuántos tienen la familia perfecta? Bueno, qué gachos, ¿eh? Yo pensé que de perder a mis hijos, amén, gloria a Dios, amén. Bueno, pero probablemente no somos las personas más idóneas para hacer o cumplir el llamado. Por ejemplo, yo tal vez como pastor no soy la mejor persona que pudiera haber el Señor escogido para esta asignación, o usted sea la mejor persona. Todavía nos faltan muchas cosas por aprender, por experimentar, por crecer, probablemente, pero si el Señor, ¿verdad?, quiere hacer algo en nosotros, es que Él quiere perfeccionar nuestras vidas, y Él lo hará para que podamos cumplir su propósito. Por lo tanto, de aquí se desprenden tres verdades importantes. La primera es que todos necesitamos una restauración constante. Y así como la red no se usa una sola vez, nuestra red, nuestra vida necesita ser reparada constantemente. Continuamente necesitamos estar entrando a un proceso de restauración. Cuando usted compra un vehículo nuevo en una agencia, ese vehículo dentro del manual trae también podemos decir, los servicios que este vehículo, por muy nuevo que sea, necesita. Y le va a decir, a los 10,000 kilómetros usted necesita llevarlo, y aunque no esté fallando su vehículo, usted tiene que cambiarle el aceite, checarle las bujías, arreglar esto u otra cosa, y a los 20,000 le va a arreglar esto otro, aunque no esté fallando. Entonces, si usted logra tener su vehículo y lo empieza a atender de esta manera, haciendo los servicios de mantenimiento y preventivo, su vehículo, le dice la agencia, va a estar garantizado por 5 años. No, pues así hasta yo les garantizo. Yo le podría decir, yo le puedo garantizar que su vida va a ser una vida de victoria. Si usted viene siempre, no falta, ofrenda, sirve y hace todo esto, seguramente también podríamos darle una garantía así. Pero ¿qué hacen las agencias? Pero si usted no le cambia las bujías a los 20,000, si usted no le cambia el aceite a los 10,000, usted va a perder ¿qué? La garantía. Claro, porque si usted no se cuida, si usted no se restaura, si usted no se reinventa continuamente, entonces las mismas agencias de su carro va a empezar a fallar tarde o temprano. Por lo tanto, hay otro versículo en la Biblia que usa la misma palabra, catartizó, que me gustaría que leyéramos, que está en Hebreos capítulo 13, versículo 21, y aquí dice, os haga aptos. ¿Y qué palabra cree que usó? La misma. Haga aptos en toda buena obra para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, el cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces estamos hablando de remendar, de perfeccionar, y que también Él nos hace aptos, catartizó, para que podamos hacer su voluntad. Y esto nos enseña que nadie está entonces completo sin la obra de Cristo en su vida. Él, si algo produce, es que Él remienda lo roto, Él fortalece lo débil, Él restaura lo perdido. Por eso no importa cuál sea su condición, si el Señor le dice sígueme, si el Señor le está llamando, nosotros tenemos que hacer simplemente lo que ellos hicieron, dejándolo todo, le siguieron. Segunda verdad es que el fracaso no define el futuro, pero sí revela la necesidad de Jesús. Pedro, Jacobo y Juan habían tenido noches sin resultados. Soy un pescador que no pesca. Soy un pescador que he pescado por toda la noche y no he tenido el fruto de mi trabajo.
Pero este fracaso les enseñó que no bastaba la experiencia, ellos necesitaban tener a Cristo en sus vidas. Por lo tanto, podemos nosotros ver claramente la enseñanza de 2 Corintios 12:9 que dice: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Sea el nombre del Señor glorificado. Cuando no tenga usted fuerzas, es la oportunidad para que el Señor sea su fuerza. Cuando usted se encuentre en una situación desesperante, en un momento de frustración, es una gran oportunidad para que Dios obre a través de su vida. Si en nuestra necesidad buscamos a Dios, entonces ahí se abre una posibilidad. Y tercer verdad es que el llamado del Señor Jesús transforma la rutina en un propósito eterno. Lucas capítulo 5 versículo 10, y lo mencionamos hace un momento: y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y fíjese, el Señor les ayudó en su frustración y no les dijo: ahora su asignación va a ser poner una gran fábrica de peces. No. ¿Cuál es su problema? No hemos pescado. ¿Y qué? Pues somos pescadores. Ah, ok. ¿Y quieren pescar? Sí, bueno, echen la red. ¿Pescaron mucho? Sí. Ah, bueno, ya no quiero que pesquen peces. Ahora quiero completar, ¿verdad?, su vida, que cumplan el llamado que yo les daré. Los quiero hacer como pescador de hombres. Lo que era una labor común como pescar, para ellos como pescadores, ahora se convierte en una misión trascendente: ser pescadores de hombres. Nuestro Señor no los llamó con redes perfectas, sino mientras trabajaban en su fragilidad, y Dios toma nuestra vida como está, la repara y la usa para su gloria. Y esto me lleva a que podamos hablar de la gran diferencia, porque la gran diferencia en la vida, hermanos, la hace el Señor Jesús. Muchos podemos sentirnos identificados con lo que hemos estado hablando el día de hoy. Ahora, no le voy a preguntar, pero seguramente todos: ¿cuántos de nosotros hemos experimentado un fracaso? Yo creo que todos. Seguramente todos hemos experimentado fracaso. Y así como los discípulos se encontraron con sus redes vacías, muchas veces también nosotros podemos tener nuestras propias redes vacías, enfrentando fracasos, momentos en los que nos sentimos que todo nuestro esfuerzo no da fruto. ¿Le ha tocado alguna vez trabajar y trabajar y trabajar y de repente no ve el fruto, no ve nada que usted pueda recibir como un resultado del trabajo? Y es ahí donde el Señor nos invita a remendar, a reparar, a perfeccionar nuestras redes espirituales, nuestras redes familiares, nuestras redes ministeriales, para que podamos cumplir con eficiencia el llamado que Él nos ha hecho. No basta con reconocer que tenemos un problema, sino estar dispuestos a escuchar la voz de nuestro Señor Jesús y obedecerle, porque Él y solamente Él puede transformar un fracaso en una victoria. Como les mencionaba, el peor día de mi vida se convirtió en el mejor día de mi vida, donde pude ver palpable la mano de Dios, ¿verdad? Ahí en mi casa tengo, subiendo las escaleras al segundo piso, siempre un cuadro, y ese cuadro siempre me recuerda, ¿verdad? Y justamente está a la salida del cuadro, el cuadro está de la salida del cuarto de Israel. ¿Y cuál cree que es? Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Que ese cuadro también tiene otro milagro. En una ocasión, en un evento, llegué y estaban los cuadros y los empecé a ver, y alzaré mis ojos a los montes. Y luego le digo: hermano, ¿cuánto vale el cuadro? ¿Cuál le gusta? Ese. Lléveselo, se lo regalo. Nunca conocí a ese señor. Este sí. Pues ya me llevé mi cuadro. Es que hasta en esos detalles, hermanos, o sea, ¿quién en su sano juicio está vendiendo un cuadro y usted le pregunta cuánto y le dice: llévese, se lo regalo? ¿Quién en su sano juicio, hermanos? Si anda por aquí o nos está escuchando por el radio, ya bobito, ya me lo regaló, ya no se va. Hace como 20 años que no lo regaló. Bueno, nunca he vuelto a ver a esa persona, nunca lo he vuelto a ver, pero el cuadro lo veo todos los días. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá
mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Él puede transformar nuestras peores derrotas en victorias, nuestros más grandes fracasos en una vida de plenitud, lo peor que nos pudo haber pasado en algo grande. Es más, Él nos ha dado la promesa que aún si morimos podemos tener la esperanza de vida eterna en su nombre. Amén. Por todo lo anterior quiero compartirle entonces 5 consejos prácticos que nos ayudarán a aplicar esta enseñanza a nuestra vida. Número 1, reconozca las áreas que necesitan ser remendadas. Ya vimos que es importante remendar nuestras vidas. Hagamos la pregunta: ¿dónde están las roturas de su vida? ¿Cuál es la rotura de su vida? ¿Qué necesita atención en su vida? Puede ser en el carácter, en la familia, en la fe, en el servicio, en las finanzas. O sea, ¿qué área de su vida necesita atención? Por lo tanto, no debe de ignorar las grietas, porque lo no reparado hoy puede convertirse en una gran pérdida mañana. Si estos pescadores no hubieran reparado las redes, entonces la gran ganancia de peces se podía diluir. Por eso primero tenemos que reconocer qué áreas necesitamos. Tal vez para alguno puede ser alguna debilidad o alguna área no trabajada o no resuelta. Segundo, permita que el Señor Jesús sea quien perfeccione su vida. Y tal como lo vimos en Efesios 4:12, es Dios quien quiere perfeccionarnos. Él quiere remendar las redes de nuestra vida. Él quiere hacer su obra en nosotros, porque el Espíritu Santo es el gran remendador, quien ajusta, pule y fortalece nuestras vidas. ¿Para qué? Para que seamos usados para bendición de su iglesia. Entonces no intente coser sus redes solo con sus fuerzas. Invite a Cristo a su vida, que Él lo haga. Es que necesito perdonar, pero no puedo perdonar. Es cierto, difícilmente uno puede y quiere perdonar, pero cuando está en nuestra vida la esencia de quien perdonó a los que les estaban matando, quien lo estaba dañando, hiriendo, cuando está en nuestras vidas, entonces cambia nuestra vida y Él nos fortalece y nos permitirá no solamente perdonar, sino trabajar con las áreas no resueltas de nuestro ser. No intente coser entonces con sus propias fuerzas. Tercer consejo: no se rinda después del fracaso. Los discípulos no desecharon las redes. Lo que ellos hicieron, las repararon. De la misma manera, usted no abandone su fe, no abandone su ministerio, no abandone su familia por los errores pasados, porque recuerde lo que dice Proverbios 24:16, que dice: porque 7 veces cae el justo, ¿y qué pasa? Vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. La primera parte es la parte maravillosa. Puede decirla una vez más conmigo. Dice: porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. ¿Cuántos justos hay aquí? Amén. No importa que usted caiga, si usted está en el Señor, Él le levantará y puede hacer que aún el peor de sus días se convierta en el día más glorioso de su existencia. Sea su nombre glorificado. Cuarto, trabaje en equipo, no solo. Jacobo y Juan remendaban juntos las redes. En la iglesia, en la familia, en el matrimonio. Será más fácil la restauración cuando nosotros estamos en conjunto. Cuando llegan a consejería un matrimonio con problemas, o a veces llega uno de los dos, normalmente llegan las mujeres. Oiga, quiero restaurar mi matrimonio, y su esposo quiere venir, no, o su esposa quiere venir, no. Entonces les digo, pues sí es posible, pero es más difícil, lleva más tiempo, es más complicado restaurar el matrimonio cuando solo uno quiere ser restaurado. Pero cuando vienen los dos, decimos, queremos restaurar el matrimonio. ¿Están dispuestos a hacer su parte? Sí, normalmente ese matrimonio sabe cuál es el resultado. Se restauran, avanzan, continúan.
Pero no solamente en el matrimonio, en una familia, cuando todos colaboran para restaurar la familia, en la iglesia, cuando todos colaboran, es decir, cuando trabajamos en equipo y no solos, será más fácil remendar las vidas. Por eso, si hay alguna necesidad, no trate de vencer solo su necesidad, su incompetencia, su frustración o cualquiera que sea su condición o su situación. Busque consejería, busque comunión, busque apoyo espiritual y verá que definitivamente Dios, a través de su Espíritu Santo, obrando a través de otros, podrá trabajar a su favor. Y quinto, mantenga sus redes listas siempre, en todo momento, para el llamado de Dios. Los discípulos estaban siendo llamados en medio de su trabajo. Dios llama normalmente a quienes están ocupados. Dios llama a quienes son fieles, fieles en lo cotidiano, aunque sea difícil. Normalmente vamos a estar trabajando y si usted está sirviendo en un ministerio, es probable que le pidan que sirva en otro más, en otra área más. Si usted está siendo fiel en algo, normalmente, y esto no solamente aplica en la iglesia, normalmente en su trabajo. Si usted fuera jefe, piense a quién usted ascendería de puesto: al que es más fiel, al que es más responsable, al que le apoya más, o al que es más infiel, al que es irresponsable, el que flojea todo el día. ¿A quién usted escogería para aumentarle de sueldo, aumentarle de puesto, aumentarle de responsabilidad? Pues lógicamente, si nosotros que somos seres humanos podemos pensar así, desde luego que Dios definitivamente Él nos llamará cuando nosotros somos fieles, cuando nosotros estamos trabajando, cuando nosotros estamos haciendo la labor que nos ha llamado a lo cotidiano. Por lo tanto, no sabemos cuándo vendrá la pesca abundante, pero debemos estar preparados para cuando esto suceda. Debemos estar listos para que el Señor nos siga llamando, nos siga haciendo ese llamado. Imagínense, y que después pueda cambiar nuestra asignación como a ellos. Ya no van a ser pescadores de peces. En su éxito, ahora que han pescado gran cantidad de peces, ahora en su éxito yo los llamo para que dejen de ser pescadores de peces y ahora se conviertan en pescadores de hombres. Quiero terminar en esta hora diciendo que cuando el Señor Jesús encontró a Jacobo y a Juan, ellos estaban remendando sus redes. Y este acto simboliza lo que Él quiere hacer en nuestras vidas. Él quiere restaurarnos, perfeccionarnos, hacernos aptos, preparándonos para algo mayor. La experiencia humana puede fallar, pero cuando el Señor Jesús entra en la barca, todo cambia. Él convierte el fracaso en fruto, la rutina en propósito, y aún las redes rotas las convierte en instrumentos de su gloria. Deje que nuestro Señor Jesús remiende su vida, que Él pueda coser lo roto, fortalecer lo que está débil y perfeccionar lo que aún no está completo. Entonces verá cómo el Señor Jesús es quien hace la diferencia. ¿Cuántos dicen amén?